Un hombre sentado en cenizas, la piel marcada por llagas que brillan bajo un sol indiferente. Sus manos, una vez fuertes para contar ovejas y bendecir la mesa familiar, ahora raspan el polvo con una baldosa. La baldosa se hace símbolo de una nueva liturgia. Rascar, sufrir, esperar. ¿Qué sostiene la fe cuando todo lo que sostenía se desmorona a tu alrededor? Esa pregunta es la sombra que sigue a Jo en cada paso de esta historia. Antes de la caída, la vida de Jo tenía un ritmo distinto, tan firme como los postes que sostenían sus tiendas. Era conocido por su integridad, por su temor reverente a Dios y su rechazo rotundo a la maldad. No era un santo aislado, era un cabeza de familia. Su mesa tenía huéspedes frecuentes, sus manos administraban rebaños, y sus días transcurrían entre bienes que brotaban como fruto de una vida laboriosa. Sus hijos comían y celebraban en la casa que él construyó. Sus hijas vivían sin vergüenza. La fortuna de Jo no era un accidente, sino parte de una existencia ordenada por principios y, sobre todo, por una fe que se mostraba en actos. Ofrendas, justicia, cuidado del prójimo. Imagina esa casa, mesas grandes con cuencos humeantes, risas que rebotan en los paños, una plegaria que se eleva al amanecer y al caer la noche. Imagina los rebaños que se mecen en las llanuras y los sirvientes que conocen tu nombre. Jo no vivía aislado. Su piedad se mostraba en el centro de una comunidad. Y sin embargo, la paz que parecía inquebrantable estaba a un hilo. Porque hay batallas que no tienen publicidad, guerras que se libran donde los hombres no miran. En los cielos, en una escena que nuestros ojos apenas pueden concebir, aparecen los hijos de Dios, y entre ellos camina el adversario. No lo pienses en términos de caricatura. Piensa en la figura que plantea la pregunta radical sobre la autenticidad humana. ¿Amarás a Dios si nada hay que te recompense? El adversario mira la vida de Jo como quien mira un edificio desde fuera y sospecha que su grandeza no es más que fachada. Así empieza una conversación que cambiará el destino de un hombre. Dios mismo, con soberana confianza, presenta a Jo, y el adversario sugiere que la fidelidad de aquel hombre depende de los bienes que posee. Dale permiso, parece decir la noche. Quita sus seguridades y verás si su corazón sigue en pie. No es una orden fría, es una concesión con límites. Hay fronteras que no pueden cruzarse. Suena casi incomprensible que, en medio de la escena celestial, se discuta la lealtad íntima de un mortal. Pero la narrativa nos obliga a mirar. La prueba no nace de la indolencia divina, nace de la tensión entre la libertad humana y la sospecha de que la piedad puede ser interesada. Lo que sigue no es un experimento científico, sino una prueba que tocará los huesos de la humanidad de Jo. Las noticias llegan como flechas. Primero, un mensajero aparece en la distancia, con el aliento agitado y las manos manchadas de barro. Los bueyes fueron tomados por forasteros, los hombres que los guiaban fueron muertos. Jo escucha y su rostro no se descompone en un destello de ira, sino en una quietud extraña. Recoge un pañuelo, se humilla, pero su voz no se rompe en blasfemia. Poco después, otro corre a decir que un fuego cayó del cielo sobre las ovejas y sus pastores. De nuevo pérdida. Y no acaba la fila. Una tercera voz viene con el relato de camellos arrebatados por saqueadores, sirvientes muertos. Finalmente, la cuarta teja del desastre. La casa donde sus hijos celebraban se desploma en un vendaval o un viento remueve sus cimientos, y la vida de sus hijos también queda sepultada bajo los escombros. 4 golpes, uno tras otro, como si el destino atara una cuerda al cuello y fuera tirando con paciencia. ¿Qué dirías tú en ese momento si estuvieras en su lugar? La tentación de la ira es humana, la sed de sentido, inevitable. Pero la respuesta de Jo sorprende por su compostura.
En medio del llanto y la confusión, su lengua aún encuentra una palabra de alabanza. No es una frase vacía, es la expresión de un compromiso profundo. Reconoce que las manos que dan también pueden quitar. No se trata de una aceptación mecánica, es un acto de fe que desafía la lógica del cálculo humano. Allí, tendido sobre la ceniza de lo que fue, Jo no trazó discursos para sus amigos. En la intimidad del dolor encontró una referencia más honda que los bienes perdidos. No confundas esto con indiferencia. No es esto aceptación pasiva. Sus ojos revelan una marea de preguntas, su carne una herida abierta. Su fe no lo blinda del dolor, sino que lo sostiene para no convertirse en amargura. Esa tensión entre la integridad y la desolación será el pulso de toda la historia que estás escuchando. Después de la pérdida material, llega la otra afrenta, la enfermedad que desfigura su cuerpo, un dolor que quema, que se hace visible en la piel, llagas que pican y arden, un hedor que antes no estaba, una soledad que se hace más cruel cuando el propio cuerpo se vuelve un testigo del sufrimiento. Jo, que antes saludaba y bendecía, ahora se torna en imagen ambulante de la fragilidad humana. Se rasca con un fragmento de cerámica, el mismo gesto que hoy nos estremece por su desesperación. La baldosa, el polvo entre sus uñas, la suciedad de la enfermedad. En medio de esa desolación, la figura de su esposa aparece al borde del abismo de la desesperanza. Ella, que compartió mesas y rebaños, ahora ve en la casa una tumba de esperanzas. Sus palabras, dichas en un momento de agotamiento, son un espejo de la tentación más antigua. ¿Por qué aferrarse a algo que solo trae más dolor? Maldice y deja que todo termine. No la condenamos por hablar así. Sus palabras vienen del cansancio humano, de la impotencia que hace que la voz familiar suene como un filo. Jo responde menos con bravura que con fidelidad. Su diálogo con la divinidad no es un contrato de ganancias y pérdidas. Él no pronuncia una teoría, pronuncia su lealtad. Rechaza la salida fácil de maldecir. Su fuerza no nace de orgullo, sino de una convicción que se hace tenue en ese momento. Hay algo, al menos la esperanza, que no puede perderse. Quizá no suene todavía con la claridad de una declaración triunfal, pero en su pecho y en su susurro se insinúa una certeza que lo sostiene. Mi Redentor vive. No es una frase vacía, es la chispa que no se apaga, la luz mínima que aún arde en la oscuridad. Entonces llegan los amigos. A primera vista son el consuelo prometido por la costumbre. Se enteran del desastre y viajan a acompañar, a sentarse con quien sufre. La escena es íntima y terrible. 3 hombres caminan por sendas polvorientas hasta encontrar al hombre cubierto de ceniza. Se sientan y por 7 días permanecen en silencio, sin palabras, simplemente compartiendo la hospitalidad del dolor. Este gesto inicial es oro pastoral, el amigo que se sienta sin ofrecer respuestas abruptas. En esa primera quietud hay una compasión que entiende que no todas las heridas necesitan palabras. Pero la calma no perdura. Con el paso de las horas, las preguntas comienzan a buscar respuestas más fáciles. Lo que empezó como solidaridad se transforma en un tribunal improvisado. Si sufres, debe ser porque has errado. Si no, la teología de retribución que ellos defienden necesita aplicarse. Elifaz, Bildad y Sofar representan las fórmulas seguras de quienes han leído la vida bajo la lógica del mérito. Sus reflexiones, al principio bien intencionadas, se vuelven cuchillos, acusan sin mirar la carne. Dan discursos sobre culpa y consecuencias, como si las relaciones humanas fueran ecuaciones exactas. Yo, que no había venido aquí para un debate, se encuentra atrapado entre su propio dolor y las palabras de quienes, intentando ayudar, reviven la herida con explicaciones rápidas.
Sus respuestas son honestas, crudas, no se envuelve en teología segura ni en frases hechas. Protesta, pregunta, llora su injusticia, porque una cosa es aceptar la prueba cuando todo está claro. Otra muy distinta es permanecer íntegro cuando la lógica humana exige una causa visible. Jo se convierte en la pregunta viva: ¿qué hace la fe cuando la explicación humana fracasa? Mientras los acusadores buscan razones, el silencio del cielo se siente más pesado. No hay decretos divinos que justifiquen o expliquen al oído humano. La ausencia de una respuesta directa de Dios no es un abandono automático, es una llamada a la profundidad de la fe. Jo exige, clama, y su clamor no siempre es un ruego mesurado. Hay gritos, interrogantes que se lanzan al vacío, súplicas que golpean la nieve silenciosa del cielo. Su honestidad es quizás la forma más pura de diálogo con lo divino. No simula entendimiento donde no lo hay. Aún así, no todo queda en disputa. En el corazón de este hombre hay momentos de luz, cuando la calumnia humana se vuelve insoportable, cuando la teología barata intenta encajonar su experiencia. Jo recoge las ruinas y las ofrece ante Dios con la palabra de quien reconoce límites. Hay dolor, sí, hay preguntas también, pero hay fe que no se rinde. Esa fe no es optimismo vacío, no promete prosperidad automática ni cura garantizada. Es una fuerza secreta que brota cuando no hay otra alternativa que creer. En el polvo de la casa y en el silencio que siguen a las acusaciones, se dibuja una ciudad interior donde emergen dos caminos: convertir el dolor en piedra de tropiezo o dejar que la piedra sea cimiento de una fe más madura. Jo, en su fragilidad, no elige la autocompasión como identidad definitiva. Busca una presencia, y esa búsqueda transforma su sufrimiento. Deja de ser un mero problema por resolver y se vuelve una escuela de fidelidad. Hay imágenes que quedan grabadas porque condensan una vida entera en un gesto. La mujer que se sienta junto a él, los amigos que se sientan primero y luego hablan, los siervos que traen malas noticias, los mensajeros que llegan con el rostro ensombrecido. Todos son figuras de una tragedia que toca a cualquiera. La diferencia, al final, no estará solo en las palabras que se pronuncien, sino en la presencia que se mantenga junto al herido cuando las explicaciones fallan. Y sin embargo, mientras las voces humanas buscan respuestas, algo más profundo está comenzando a moverse en el interior de Jo. No es todavía la gran respuesta del cielo. No es aún la voz que retumbará desde la tormenta. Es una fermentación interior. El miedo, el enfado, la fidelidad, la duda, la súplica, todo mezclado en un barro que tendrá que ser moldeado. En ese proceso, la fe demuestra su carácter. No es un título que se exhibe en la bonanza, sino una fibra que se prueba en la pérdida. El campo queda desolado, los animales ya no pastan, las tiendas están rotas y la casa que fue alegre yace en ruinas. La imagen es la de un reino reducido a polvo. Jo, cubierto de llagas, se recuesta en el montículo de cenizas y mira el cielo. No le pide a Dios un contrato de resultados, le exige presencia, una conversación verdadera. Su lamento es directo. ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo el silencio? Son preguntas que cualquiera que haya perdido algo amado puede reconocer en su propio pecho. Durante esos primeros días, cuando la casa sin hijos se convierte en capilla de su dolor, el pueblo observa, algunos en compasión, otros en juicio. Las multitudes nunca saben qué hacer ante la desgracia ajena y suelen preferir el ruido de la explicación fácil. Es en ese ruido donde Jo se encuentra a menudo solo. Pero su soledad no es el fin de su historia. Es el comienzo de una búsqueda que atravesará acusaciones, debates, revelaciones y finalmente un encuentro que cambiará su comprensión de la grandeza divina. Los amigos, después de sentarse en silencio, empiezan a hablar. Sus palabras vuelan como astillas que hieren. Hablan de castigo, de pecado oculto, de justicia que exige pago.
Jo escucha y responde con la sinceridad de quien no es culpable de lo que se le acusa, y sin embargo no evade la posibilidad de su propia limitación humana. Protesta porque sabe su corazón, llora porque la acusación lo disminuye, busca explicaciones y encuentra acusadores. En ese choque surge la verdadera pregunta: ¿qué pasa cuando la teología humana choca con la experiencia humana? ¿Cómo hablar de Dios sin aplastar al que sufre? Mientras las discusiones crecen, hay momentos de silencio que son más elocuentes que cualquier discurso. Instantes en que las miradas se cruzan y en los que se comprende que no hay palabras finales que encerreten la experiencia. Es allí donde la historia se detiene brevemente, como quien respira antes de entrar en un tramo más escarpado. Jo no ha terminado su camino. Apenas ha comenzado a desenredar las capas de su dolor. Sus manos, agrietadas y sucias, vuelven a tocar la baldosa con un gesto que esta vez no es solo desesperación, sino una costumbre que le recuerda sus límites humanos. Permanece aún una pregunta en el aire, una tensión que pide resolución. ¿Resistirá su fe ante la acusación humana y el silencio divino? ¿Encontrará en el camino una revelación que no reduzca el sufrimiento, pero lo transforme? La respuesta no vendrá fácil ni pronto. Vendrá envuelta en preguntas más grandes que las suyas, en la voz que se elevará desde lo inconcebible. Por ahora, el hombre entre las cenizas aguarda. Sus amigos han hablado, la casa sigue en ruinas, el cielo está en silencio. Y sin embargo, bajo la ceniza, la fe persiste tenue y resistente, como una brasa que no se apaga. El silencio que había pesado sobre la casa de cenizas se transforma en palabra. Al principio fue sollozo compartido, después, con la costumbre del que cree saber, las voces de los amigos se vuelven instrumentos de juicio. No llegan con manos abiertas para sostener, llegan con discursos aprendidos, con fórmulas que encajan la vida en causas y efectos sencillos. Hablan como quien tiene un mapa del mundo que raramente falla. El sufrimiento, dicen, es señal de culpa, la calamidad, fruto de algún desvío oculto. Sus palabras caen sobre Jo como astillas. Elifaz, cuya voz lleva la autoridad de quien ha contemplado visiones de lo alto, comienza con una mezcla de ternura y certeza. Le habla de la soberanía divina, de cómo la disciplina del cielo moldea al hombre. Su tono pretende consolar, pero su argumento traza una línea. Si sufres, debes revisar tu vida. Bildad, más seco, apela a la tradición. La rectitud de Dios es inmutable, y el pecado no puede quedar sin pago. Así que la lógica es simple. Zofar, con la afilada convicción de quien teme la corrupción en los corazones, exige una respuesta radical. Confiesa sin rodeos o admite que tu ignorancia te condena. Escucha la escena con atención. Primero la compañía, después la acusación disfrazada de consejo. Al principio Jo guarda silencio, no porque le falte palabra, sino porque su palabra no tiene por objetivo salir al encuentro de una teoría. Cuando habla, lo hace desde su carne. Sus réplicas no están diseñadas para ganar el argumento. Están hechas de preguntas, de quejas, de confesiones a medio decir. A veces explota la ironía para dejar al descubierto la simpleza de las excusas humanas. Otras veces pronuncia frases que cortan como cuchillo, no porque busque herir, sino porque la verdad tiene filo cuando se aplica equivocadamente. Hay momentos en que los amigos parecen no escuchar la realidad frente a ellos. Se aferran a supuestos. Dios recompensa a los justos, escarnea a los malvados. Por tanto, si hay castigo, debe haber culpa. ¿No ven que a veces la fidelidad camina por senderos donde la desgracia toca a los inocentes? No escuchan la forma en que Jo se mantiene humilde y firme, ni perciben que su dolor no es teatralidad, sino ruina real. Su teología se convierte en condena.
La tensión aumenta. Las conversaciones se transforman en interrogatorios. Jo responde con fuerza, niega la culpa que le endilgan y reclama justicia. ¿Acaso no sabe Dios lo que habita en su pecho? ¿No ve sus manos que han sido fieles? Pregunta, demanda que el cielo no permanezca mudo ante la evidencia de su integridad. Sus palabras se vuelven acusación divina. Si existe justicia, que se explique. Si existe un juez, que se muestre. No busca un consuelo teórico, exige el rostro de la verdad. En medio de esa tempestad humana surge la confesión más íntima. No es teatral, sale como un grito contenido que se abre paso. Jo, despojado de toda parafernalia, clama por un mediador, por alguien que pueda interceder entre su fragilidad y la majestad que parece distante. No desea venganza, desea diálogo. Mi Redentor vive. Esa chispa de esperanza se eleva como una declaración imposible y valiente. Aunque mi vida esté reducida, aunque mi voz parezca no hallar oído, hay un reparador que permanece. No es una fórmula mágica, es la apariencia de una certeza que aún le sostiene. Esa frase, pronunciada como una confesión de fe en medio del barro, ilumina la escena porque introduce una dinámica nueva. El sufrimiento no es el fin de la relación con Dios. Puede ser un lugar donde se afirme la esperanza. El clamor de Jo no es estéril. Aunque el cielo sigue sin responder de forma directa, algo cambia en su interior. Sus gritos rompen la cómoda lógica de sus amigos, y en esa ruptura surge una posibilidad de encuentro que no depende de la razón, sino de la confianza herida, pero persistente. Cuando los debates alcanzan su punto más agrio, las palabras de los amigos pierden su caridad. Su retórica ha buscado ordenar la experiencia humana con leyes morales simples, pero han olvidado la compasión. En esa omisión son reprendidos, no por una voz que clame desde una nube, sino por el peso silencioso de la evidencia. La integridad de Jo no es una ilusión, y cuando alguien que sufre no cabe en tus categorías, puede que sean tus categorías las que necesiten reforma. El texto se detiene en esa escena para preparar lo que viene. Jo no se desliza hacia la autosuficiencia, tampoco se rinde a la desesperación. En su alma se libra una batalla que no admite triunfalismos fáciles. Nace en él un deseo nuevo, que la verdad de Dios se revele, no para eliminar el dolor con un acto mágico, sino para sostenerlo dentro de una revelación mayor. La fe que aparece ahora no es una fachada de resistencia humana. Es la fuerza que se descubre cuando tus palabras más honestas se topan con el silencio del cielo y, aún así, eliges seguir creyendo. Días más tarde, cuando la tensión ha hecho cicatriz, algo rompe la línea del cielo. No es una respuesta humana, es una manifestación que no pueden domesticar con sus teologías. El aire cambia, un torbellino se eleva desde la llanura hasta el firmamento, y con él llega una voz que no se parece a las de los hombres. No es un sermón que explica causas, es una revelación que amplia la mirada. Preguntas que despliegan la grandeza del Creador, imágenes que muestran la pequeñez humana. La voz interroga no para humillar la razón de Jo, sino para situarla. Pregunta por los fundamentos del mundo, por quién puso límites al mar, por quién sustenta las constelaciones. Habla de la creación, del león que ruge en la sabana, del ornamento de las aves que cruza los vientos, de la entraña de la tierra donde se esconde la riqueza. Cada pregunta es una ventana que abre la inmensidad de la obra divina ante la finitud humana. El efecto no es responder punto por punto la acusación sobre por qué el mal existe. El efecto es ensanchar la mirada hasta que el sufrimiento humano se ve dentro de un cuadro más vasto. En esa voz que ruge desde el torbellino, hay dos movimientos, asombro y llamado, asombro ante la majestuosidad que sostiene universos,
llamado en dirección a la humildad del que habla. No se trata de minimizar el daño, se trata de confrontarlo con una presencia que excede cualquier cálculo humano. Dios no se entrega a explicaciones triviales, no da fórmulas que encajen todo en cajas claras. Él despliega la trama de la creación, y frente a ella, las preguntas humanas se hacen honestas. ¿Cuánto ignoran? ¿Cuánto necesitan mirar con asombro antes de exigir respuestas sencillas? Job escucha. No hay palabras de reproche directo al hombre. Lo que llega es una intervención que mueve el corazón. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Pregunta el torbellino en otras palabras. El llamado no busca avergonzar por saber menos, busca recordar que la fe es la respuesta mayor que pueden hacer cuando la escala de lo posible se reconoce pequeña. Frente a la voz del cielo, Job hace presente su pequeñez, no para retroceder en su honestidad, sino para retroceder en su orgullo. Hay lágrimas nuevas, pero también una claridad que no había conocido. Su lenguaje de demanda se transforma en lenguaje de escucha. Su fuerte no era su propia defensa intelectual. Su fortaleza realmente brota cuando se inclina ante la majestad y reconoce que hay más misterio que respuesta corta. Su humildad no es derrota, es recalibración de esperanza. En ese momento, la narrativa registra un giro profundo. Job no se vuelve amargado ni resignado, se vuelve contemplativo. Sus palabras cambian de tono. No renuncia a su demanda de justicia, pero reconoce el lugar de lo grandioso y su papel pequeño. No es una retractación de su experiencia, es una confesión de límites. Confieso que hablé de cosas que no comprendía. Podría decir en un lenguaje que recoge su nuevo entendimiento. No es la renuncia al lamento, sino la transformación del lamento en humildad. Y entonces, algo aún más sorprendente ocurre. La voz que había hablado desde el torbellino no acusa solo a Job. Vuelve su mirada, en forma de corrección, hacia los amigos que habían vestido su compasión de juicio. Les señala que no han hablado rectamente, que han intentado encerrar la experiencia humana en esquemas que ofenden la herida. No es una condena sin misericordia, es un llamado a la responsabilidad de quienes acompañan el dolor. La presencia reveladora no sostiene la teología fácil, reclama una palabra que sea transformadora y no destructiva. Ante esa corrección, los amigos se quedan sin argumentos. Sus seguridades teológicas se deshacen. No saben cómo sostener la mirada de Dios, que mira sin mirar solo la conducta moral, sino la relación y la vulnerabilidad del hombre. Quizás entienden por fin que una palabra mal medida puede matar más que el sufrimiento mismo. La escena es un recordatorio de que en el ministerio del consuelo, la humildad debe preceder a la sentencia. La respuesta divina cambia el campo de batalla. Ya no es solamente sobre si el sufrimiento es fruto de culpa. Ahora pasa por una exposición mayor. La creación habla y el ser humano comprende que su pregunta debe acomodarse a esa vastedad. Job, en ese silencio que emerge tras la tormenta, no se siente expulsado, sino colocado en su lugar original. Imagen del Creador, llamada a mirar hacia arriba con respeto. En la intimidad que sigue, Job hace algo que ningún amigo había hecho por él. Ora por los que lo acusaron. No busca venganza, busca reparación. Intercede por Elifaz, Bildad y Zofar. No es un gesto de arrogancia, sino la demostración de que su fe no es reactiva. Ahí se revela la fuerza mayor, la que ama aún a quienes lo malinterpretan. Interceder es, en la narrativa, el punto donde la fe se convierte en acción que sana relaciones y abre caminos para la restauración. No se trata de que la intercesión borre el dolor. Se trata de que la intercesión transforma el corazón de quien sufre, lo vuelve constructor de paz. La oración de Job por sus amigos es una evidencia de su reintegración espiritual.
Ya no es un hombre que exige justicia por despecho, sino alguien que reconoce la fragilidad de todos y extiende misericordia. Su fuerza, en este sentido, no es la de quien domina, sino la de quien ama. La restauración que viene no es un premio por buen comportamiento, es una restitución que sigue al encuentro. El relato muestra que la vida no vuelve exactamente a ser como antes. Hay una diferencia. La experiencia ha marcado a Jo, pero no lo ha derrotado. La restauración trae consigo bienes duplicados, nuevas generaciones que llenan la casa, años que se suman a su calendario. Su prosperidad no se describe como una gracia mecánica, sino como parte de un final donde la relación con el que los sustentó se renueva. Más importante aún que la acumulación de bienes es la restitución de su dignidad. Su familia es restaurada, su nombre reconocido, su voz vuelve a ser escuchada. La casa recupera risas y la mesa vuelve a albergar huéspedes. Sin embargo, la narrativa cuida que sepamos diferenciar. La restauración material es visible, pero la lección decisiva es espiritual. La fuerza de Jo, que el título del relato proclama, no reside en las propiedades que recupera, sino en la fidelidad que mantuvo en el silencio, en la capacidad de afirmar al Redentor que vive pese a todo. Al cerrar esta cadena de acontecimientos, la historia no ofrece una fórmula universal. No afirma que todo sufrimiento será repuesto con doble medida para quien persevera. Más bien, muestra cómo un hombre, en su fragilidad, pudo sacar de la experiencia una fe más honda, una fuerza no complaciente, sino entregada. Esa fuerza es posible porque la fe no se fundó en circunstancias favorables, sino en un pacto que, aunque incomprendido, sostiene cuando todo alrededor cae. Ahora, si estás caminando junto a este hombre como si fuera tu reflejo, y quizás lo eres, la pregunta persiste: ¿qué puedes hacer cuando tu propio cielo calla? La tradición del relato ofrece pistas prácticas, no promesas mecánicas. Primero, conservar la honestidad. Si tu dolor tiene palabras, déjalas salir. La sinceridad frente a lo divino no es falta de fe, es expresión de ella. Jo no fingió, no se escondió detrás de frases de ocasión, gritó, preguntó, demandó. Esa transparencia fue precisamente la que lo condujo al encuentro. Segundo, resistir la tentación de aceptar explicaciones fáciles. Cuando alguien sufre, a menudo queremos ordenar el mundo con causas rápidas. Evita reducir la experiencia humana a ecuaciones morales simples. Pregunta antes de juzgar. Si no sabes acompañar sin clasificar, aprende a callar. El silencio compasivo es, muchas veces, más salvífico que la palabra erudita que viene a condenar. Tercero, busca la presencia más que la solución inmediata. Jo no consiguió respuestas que resolvieran cada detalle de su calvario, pero halló la presencia de un Dios que multiplica la mirada. La búsqueda de la presencia implica persistir en la oración, no como si se tratara de pulsar un botón, sino como la manera de sostener la vida cuando todo lo demás flaquea. La oración puede ser grito, queja, súplica o silencio. Todo eso cabe delante de Dios. Cuarto, transforma tu dolor en intercesión. Si la experiencia te hace más pequeño, úsala para levantar a otros. Interceder por quienes te hirieron o por quienes te abandonaron es obra difícil, pero es también el puente que te devuelve a la comunidad. La oración de intercesión no es signo de debilidad, es la expresión suprema de fortaleza moral. Quinto, acepta la posibilidad de restauración en formas inesperadas. A veces la restitución viene en lo material, otras solo en lo espiritual. No midas la obra divina con una regla humana. Mantente atento a las señales de vida. Una reconciliación, un nuevo sentido, una familia que vuelve a reír. La riqueza última puede no ser un pago por lo perdido, sino una consecuencia de haber guardado fe
en medio del silencio. Y finalmente, recuerda que tu fuerza no es tuya. Si el relato proclama la fe de Job, la fuerza de un hombre que perdió todo y no se rindió, es necesario subrayar que esa fuerza es una gracia y no una creación humana absoluta. La fortaleza de Job brota de su relación con el Redentor, que aunque invisible, vive. No es una exhibición de autosuficiencia, sino la manifestación de una confianza sostenida. Si ahora sientes que esta historia ha tocado algo en tu alma, te invito a mantener la conexión. Si esta palabra puede fortalecer tu fe, suscríbete para recibir más mensajes como este. Aquí buscamos acompañarnos en la búsqueda más que ofrecer respuestas fáciles. La vida que sigue después de la restauración de Job es ligera y pesada a la vez. Ligera porque vuelve la risa a la casa, pesada porque las cicatrices permanecen, recordatorios de lo vivido. Job vive muchos años más. Tiene hijos e hijas que recomponen la mesa. Su ganado se multiplica, su nombre es respetado de nuevo. Pero sobre todo, la vida que le renueva es interior. No se trata solo del doble de lo que tuvo antes, sino de un corazón que ha aprendido a mirar la grandeza del Creador y a permanecer humilde en su presencia. De ese hombre despojado y, sin embargo, fuerte, podemos aprender varias cosas que no dependen de la teología formal, sino del experimento de vida. Aprendemos que la fe que no se rinde no es la que oye respuestas a tiempo, sino la que sobrevive al silencio y decide seguir llamando. Aprendemos que la presencia humana, la del amigo que no juzga, la del familiar que se sienta en silencio, puede ser un templo donde la esperanza respira. Aprendemos que la palabra de corrección sin misericordia hiere más que sana. Y aprendemos, por último, que la restauración no es siempre un retorno a la monotonía, sino la inauguración de una existencia más amplia. En los días que vienen tras la historia, la comunidad mira con otros ojos. Han visto a un hombre que perdió todo y no se rindió. Han visto a un pueblo que aprendió a callar cuando no sabía qué decir. Y han visto a un Dios cuya respuesta no consuela todas las teorías, pero sí revela una majestuosidad que invita a la humildad. El legado que queda es la certeza de que la fidelidad no es una transacción, sino una manera de habitar el misterio. Quizá tú, que escuchas, llevas ceniza hoy. Tal vez no sea literal, pero hay cenizas en la economía de las relaciones rotas, de la salud que se escapa, de la promesa que no llegó. La historia de Job no te promete solución inmediata, pero sí te ofrece una compañía posible, la llamada a vivir la fe que no se rinde, la fuerza de seguir creyendo en medio del despojo y la decisión de no permitir que la desesperación haga de ti un juez injusto. Escoge la fidelidad que busca la presencia, no solamente la respuesta. Antes de cerrar, regresemos a la imagen inicial. El hombre que raspa su carne con la baldosa que se convierte en símbolo de la liturgia del sufrimiento. Esa imagen no se borra al final, cambia su sentido. Ya no es solamente gesto de desesperación, sino de ceremonia transformada. La baldosa en mano del que ora, el polvo que se convierte en tierra fértil donde brota la esperanza renovada. Esa es la fuerza que proclamamos, no la de quien nunca cayó, sino la del que tras caer aprendió a levantarse en presencia del Redentor que vive. Si esta historia te ha llevado a un lugar de esperanza, comparte el video con alguien que necesite escuchar que la fe puede persistir más allá de la pérdida. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos miras. Oraremos contigo y por ti. Que la fe de Job te inspire a sostenerte en la prueba, a hablar con honestidad, a no juzgar sin misericordia y a confiar en la presencia de quien, en medio del misterio, mantiene su obra. La fuerza que se vislumbra en la vida de Job no es una promesa de impunidad ante el dolor, sino una invitación a que la fe sea práctica, humilde
y orante. No prometemos que todos serán restaurados de la misma manera. Prometemos acompañamiento y una palabra que apunta a la presencia. Que hoy, cuando el silencio del cielo se haga ruido en tu vida, recuerdes, hay un Redentor que vive, una posibilidad de intercesión y una comunidad llamada a guardar silencio compasivo antes que juicio. Cierra los ojos por un momento si lo deseas, respira y deja que esa frase resuene. Mi Redentor vive. Que esa confesión te sostenga, no para anular el dolor, sino para ponerlo en manos de quien puede contenerlo. Y si necesitas que oremos contigo, di desde donde nos miras en los comentarios. No estás solo. Compartamos esta palabra para que llegue a quien camina entre cenizas y aún no se rinde.